Bien, ¿me escuchan? Entonces, esperemos un par de minutos. Entonces, la antiderivada, estamos con la definición, ¿verdad? La notación de la derivada con esta letra, ¿verdad? Griega. Parece un clic, ¿verdad? Doblado, un gancho doblado, ambos lados. Integral, este es el signo de integración por f de x dx. Esta es la notación de integral de una función. Hay que acompañarla con la notación de diferencial, con la variable la cual está definida la función, ¿verdad? Entonces, este signo, el signo integral, ¿verdad? De x es la notación de la diferencial y denota variable de función. O sea que cuando un problema matemática formalmente debe escribirse la dx, acompañando a la función. Y la función generalmente, si es de más de dos términos, se pone entre paréntesis, ¿verdad? Y f de x es el integrando o función que se integra, ¿verdad? Tenemos si f de x, recuerden que f de x mayúscula es una antiderivada particular de f de x, tenemos que la integral, este símbolo, este ganchito, ¿verdad? Esta letra, es el integral de f de x es igual en mayúscula la función f de x más c. Siempre se pone una constante c mayúscula. ¿Por qué? Al derivar, recuerden que cualquier constante se hace cero, entonces c indica que la integral de esta función es cualquier, de una función es la función sumado a cualquier constante y no va a afectar a la integral para nada. Entonces, donde sea una constante arbitraria conocida como constante de integración. Ahora, para derivadas, les digo, para integrales hay que tener presente las fórmulas de derivadas porque se combinan. En algunos casos se combina derivada con integrales ya en estos temas. Entonces no se pueden olvidar, ¿verdad? Tener a mano la fórmula de derivadas también. Es importante. ¿Por qué? Más porque saber de que la integración es la operación inversa de la diferenciación, de la derivación, ¿verdad? Así como la operación inversa es la suma, es la resta de la multiplicación, la operación inversa es la división en cálculo, la operación inversa de la derivada es la integral, ¿verdad? O la integración. Ahora, otro concepto es que la derivada de una integral es igual a la función misma. Es decir, que si derivamos con respecto a x la integral de f de x, entonces el resultado es f de x. O sea que se anula, si hay la derivada de una integral es la misma función. Bueno,
Entonces pasamos, para integrar funciones existen varias fórmulas. Entonces la primera fórmula es la fórmula de potencia de x. Tenemos que si la integral de x a la n de x, integral de x a la n va a ser igual x a la n más 1 sobre n más 1, es decir, lo contrario que cuando se deriva, más c, constante de integración. Esta c va aparte, ¿no? Recuerden que para derivar, ¿qué se hace? Pasa a multiplicar y se le resta una unidad. Entonces, para integrar es lo contrario. Se le suma unidad al exponente y pasa a dividir con ese nuevo exponente n más 1. Es la operación contraria. Siempre y cuando n sea diferente de menos 1, porque si es diferente, si es igual a menos 1, lo que se aplica es la fórmula del logaritmo, que es un logaritmo natural ahí. Ahora, fórmula de potencia cuando n es igual a menos 1, es el siguiente caso. Integral de x a la menos 1 va a ser igual la integral de 1 sobre x. La integral de 1 sobre x, que siempre, recuerden que la integral siempre se acompaña por la notación de x, la acompaña. Pero en sí lo que se está integrando es solo la función, ¿no? Está por formalidad, debe ir de x. Entonces, integral de x a la menos 1 es equivalente a decir la integral de 1 sobre x. Y 1 sobre x, recordando de que entonces su integral es el logaritmo natural de x más c, del valor absoluto de x más c. Porque en derivadas, la derivada del logaritmo natural es igual a 1 sobre x. Esto hay que, hay que recordarlo, ¿verdad? Que cuando derivamos decíamos que si y es igual logaritmo natural de x, entonces su derivada va a ser igual 1 sobre x. Entonces, por tanto, la antiderivada de 1 sobre x es logaritmo natural del valor absoluto de x. Lo que va a cambiar son los que hay que ponerle valor absoluto, porque recuerden que el logaritmo natural solo para números positivos se puede encontrar, para negativos no existe, más la constante de integración. Entonces, porque es lo contrario de la derivada, ¿verdad? Cuando derivamos si y es igual logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Pero la integral de 1 sobre x de x es igual logaritmo natural, lo contrario de la derivada. Y la fórmula de potencia natural, ¿verdad? Recordando que si y es igual a una función e a la x, su derivada va a ser la misma e a la x, ¿verdad? E a la x. Entonces lo mismo sucede con la integral. Como la derivada de a la x es la misma e a la x, la integral de e a la x con su notación va a ser igual e a la x más c. Entonces estas son como las primeras fórmulas de integración básicas. Y hay que tener presente las fórmulas de derivada, ¿verdad? Porque es lo contrario. Una forma de comprobar de que el resultado está bueno es derivarlo. Y si derivándolo da la función que está acá, en cada uno de los casos, entonces ahí comprobamos de que se trabajó bien, se integró correctamente. O sea que derivando el resultado, podemos confirmar que la integral está bien, ¿verdad? El resultado de la integral. Ejemplo 1. Nos dicen, encuentren la integral de siguiente función. Piden integral de x a la 3 de x. Esta notación siempre va a ir a la par, ¿verdad? Para formalidad debe ir acompañado, pero la que estamos integrando es esta. Entonces la integral de x a la 3 de x, aplicando la fórmula sería igual x a la 3 más 1, sumándolo en el exponente una unidad, dividiéndolo
entre esa suma. Entonces la misma suma que va a tener el nuevo exponente lo dividimos acá. Más constante de integración c va a ser igual x a la 4 sobre 4 más c. Y aquí tenemos el resultado. Aquí ahí ya tenemos la integral, ¿verdad? Otro ejemplo. Integral de 1 sobre x a la 2. No vayan a... Este no es el caso, ¿verdad? Porque aquí solo si es de esta forma. Este es 2. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es reescribirlo en un primer momento por esta propiedad de potencia, ¿verdad? Que dice que 1 de matemática, 1 sobre a la n es igual a la menos n, ¿verdad? Entonces, cuando queda un exponente así 1 sobre x a la 3, entonces primero hay que convertirlo en una potencia con exponente negativo, ¿verdad? Por la propiedad de potencias que existe. Entonces, integral de x a la menos 2 de x, que esto, el diferencial siempre acompaña, ¿verdad? Con la variable de la función. Aplicando la fórmula sería menos 2 más 1, la primera también, sobre menos 2 más 1, más la constante de integración. Menos 2 más 1, ¿cuánto da? Menos 1, sobre menos 1 más c. Simplificando, volviéndolo a escribir, aplicando la propiedad de nuevo, pero al revés. Entonces esto equivale a menos 1 sobre x más c. Este es el resultado, ¿verdad? O bien pudo haber quedado así, ¿verdad? Menos, también lo hubieran podido dejar así, menos x a la menos 1 más c, ¿verdad? También pudo haber quedado así. Y no hay problema, ¿verdad? O sea, aquí borrar equivale al negativo, no tiene sentido ponerle el 1 ahí. O así que aplicando la propiedad, al contrario, ¿verdad? De lo que hicimos al principio del problema, antes de integrar. Bien, entonces aquí estos ejemplos estamos aplicando esta fórmula. Entonces si sale así, no hay proceso de un solo, pero si sale 1 sobre x a la 2, entonces hay que expresarlo primero como una potencia racional pasa como una potencia lineal con exponente negativo, por propiedades matemáticas. Ahora vamos a ver otro caso. Bueno, inciso C, siempre seguimos. ¿Sí? Raíz cuadrada de x. Esta es una radical cuadrada. Entonces, x. Entonces, primero lo expresamos como exponente fraccionario, ¿verdad? Este integral de raíz cuadrada de x equivale a integral de x a la 1 medio. Entonces, después de haber expresado la integral, convertir este radical en potencia con el exponente fraccionario, aplicamos la fórmula, la primera, esta. N más 1, porque dice n, también puede ser con exponente fraccionario. Sería x a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. Esto. Más la constante de integración. Esto equivale a 3 medios sobre 3 medios. 1. Aquí es como que hubiera un 1, ¿verdad? 1 entre 3 medios, divídenlo, da 2 tercios, x a la 3 medios más c. Ese sería el resultado. Ejemplo, el inciso D. Nos pide integre 2 sobre x. Recuerden, cuando aparece una constante 2, puede salir de la integral, ¿verdad? Perfectamente, puede salir de la integral. Entonces esto se escribe 2 por la integral de 1 sobre x de x. Al sacar esa constante, nos queda dentro de la integral una expresión de este tipo que es el de la fórmula 2, ¿verdad? Y la integral de esto está directa, es igual logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Entonces esto sería igual 2 por logaritmo natural de x
porque aquí aplicamos la segunda fórmula, en esta forma, más constante de integración. O sea que igual que derivada, si hay una constante, la constante solo multiplica el resultado de la derivada igual con la integral, ¿verdad? Y aquí en el segundo aplicamos esta fórmula, ¿verdad? Una variación, ¿verdad? Si hay un número aquí diferente a 1, entonces se saca y queda esta expresión y la aplicamos y en la constante multiplica el resultado del integral, ¿no? Inciso E, aparece integral de menos 5e a la x. Entonces ese menos 5 lo sacamos del integral. Entonces queda menos 5 por e a la x menos 5 por e a la x se expresa y al sacar ese constante, la integral aquí nos queda directa para aplicar esta fórmula. Es que la integral de una función exponencial e a la x es igual a e a la x más e. Entonces nos va a quedar menos 5, la constante, por el resultado. Ah, aquí me faltó la más. O sea, aquí me comí la constante de integración. Más c. Esta es la fórmula c, porque cualquier constante sumada va a ser es integral de esta, es antiderivada de esta función. No importa. Entonces la c siempre debe ir, ahí me la comí que no debía ser la c. Tengo que corregirlo. Bien. Teorema 1. La integral del producto de una constante de una función de x es igual a la constante por la integral de la función. Esto es, si c es una constante, la integral de c por f de x es igual a c por la integral de f de x de x. Es decir, esto que está escrito acá es lo que apliqué acá, ¿verdad? En estos dos incisos, ¿verdad? Esto es lo que, esta propiedad es la que apliqué acá, ¿verdad? El 2 que está aquí pasa a multiplicar, ¿verdad? Menos 5, o sea, puede salir, ¿verdad? Ejemplo 2. Inciso A nos dice, evalúe siguientes integrales. Entonces aparece integral de 3x cuadrado de x. Entonces este 3 puede salir del integral. Esto equivale a 3 a la x cuadrado de x, que va a ser igual a 3 por x a la 3. Recuerden que le suma 1 y el resultado que suma acá también se escribe acá 3 más 1, queda 2 más 1, 3 y también se escribe aquí abajo. Entonces, esto al multiplicar por esto, recuerden que esto es como que tuviera un 1, 3, queda 3 sobre 3, se elimina, ¿verdad? Queda 1. Entonces esto es igual x a la 3 más c. Aplicando esta propiedad, que también se aplicó arriba. Tenemos integral de 5 de x. Ahora la integral, cuando solo aparece una constante en la integral, entonces esto equivale se saca, ¿verdad? 5 del integral de dx. Integral de dx es que equivale como que hubiera un 1 acá. Entonces va a ser igual a 5x más c. Como es lo contrario, porque aquí cuando aparece una constante es como que hubiera un x a la 0, x a la 0 más 1, x a la 1 acá. Entonces, porque es contrario a la derivada. Recuerden que cuando hay una derivada con x es igual a la constante, pero la integral de una constante va a ser la constante multiplicada por x, que es lo que explico aquí abajo, ¿verdad? Que la integral de una constante es la constante multiplicada por x más la constante de integración, claro, ¿verdad? O sea que la constante de integración, entonces la integral de ax de x es igual a x más c, ¿verdad? Porque si derivamos esto es como acá, derivemos esto para comprobar cuánto sería derivada. 5, ¿verdad? 5 que es la integral, ¿verdad?
O sea que cuando la integral de una constante es 5 multiplicado por la variable, porque es lo contrario de la derivada. Inciso C, nos aparece acá menos 4 por raíz cuadrada de x. Lo primero es sacar la constante por esta propiedad, ¿verdad? Esto equivale a menos 4 por la integral de 1 sobre x a la 1 medio. ¿Por qué? Porque como este es un raíz cuadrado, primero hay que expresar la variable como una potencia con exponente fraccional. Entonces esto, raíz cuadrada de x equivale a x a la 1 medio. Por dx, ¿verdad? Siempre aquí va la dx, ¿verdad? No hay que olvidar la que siempre acompaña. Este 1 sobre x a la 1 medio, cuando divide por la propiedad que escribí acá, ¿verdad? Esto equivale a una función x a la menos 1 medio, ¿verdad? De ser 1 sobre x a la 1 medio, debemos pasarla a x a la menos 1 medio para poder integrar bien. Ahora aquí lo hice de un solo, entonces el menos 4 va a multiplicar a la integral de esto, ¿verdad? Al integrar de esto, que es la primera fórmula, ¿verdad? Esta, se le suma 1, entonces menos 1 medio más 1, ¿cuánto da? 1 medio acá. Y menos 1, que se divide entre menos 1 medio más 1 da 1 medio, menos 1 medio más 1 da 1 medio positivo. Dividiendo esto entre esto, aquí es como que hubiera un coeficiente 1, 1 entre 1 medio, 2 va a dividir y 2 pasa arriba, entonces menos 4 por 2x a la 1 medio, el resultado es menos 8x a la 1 medio, ese es el resultado final. No sé, dudas, preguntas de esto. Consultas. ¿Se oye bien el audio? No hay distorsión. Muy bien, se escucha. Ah, bueno. Bueno, hasta el momento no hay dudas. Cualquier duda me lo dicen para que evacuemos, para que podamos continuar, ¿no? Bien. Bien. Precaución. Pongo esta nota, precaución. Las variables no pueden sacarse del signo integral. Solo se pueden sacar constantes, es decir, la propiedad anterior solo es válido para constante que multiplica una función, no para variable. Es decir, por ejemplo, la integral de x, e a la x de x es diferente de x por la integral de e a la x de x. Esa propiedad solo se aplica para una constante que multiplica. Variables no pueden salir de una integral, porque ya son casos muy diferentes. Entonces, las variables no pueden sacarse del signo integral. Bien, teorema 2. La integral de la suma o resta de dos o más funciones es igual a la suma o resta de sus integrales. Entonces aquí pongo un caso, integral de f de x más o menos, es decir, que puede sumar o restar. G de x es igual a la integral de cada una de las funciones, es decir, en la suma o resta de las funciones que están escritas en una sola. Ejemplo. Entonces es parecido a la derivada, ¿verdad? Para derivar una función de más de dos o más términos se deriva cada uno. Entonces con la integral es lo mismo. Tenemos la integral de x a la 2 más 3 menos 4 e a la x de x va a ser igual la integral de x cuadrado de x más 3 por la integral de dx. Recuerden que aquí es como que hubiera un 1, integral de 1 es x, ¿no?
menos 4 por la integral de x a la de x. Claro que esto con práctica y con cuidado pueden omitir este paso y pasar al siguiente paso de una vez, ¿verdad? Pero cuando con práctica y ya tengan más cuidado, entonces la integral del primero sería x a la 3 porque se le suma 1 al exponente y esa suma también pasa a dividir, más 3 por la integral de x. Recuerden que cuando está sola de x equivale como que hubiera un 1, entonces la integral de eso es x. Entonces quedaría la integral 3x, porque es como que hubiera un x a la 0. Un x a la 0 es 1, ¿verdad? Recuerden que por propiedad x a la 0 es igual a 1, ¿verdad? Entonces considera como que hubiera un x a la 0. Al integrar esto es igual, perdón, esto es igual x a la 0 más 1, 1 sobre 1. Por eso es que queda x, ¿verdad? Por eso el resultado es x cuando está sola, así, cuando aparece en un integral de x. Entonces, es lo que ocurre. Entonces, 3 de x en la integral es 3x, ¿verdad? Y la integral del último menos 4 por e a la x, recuerden que la integral de e a la x es la misma x, entonces quedaría menos 4x y se le agrega la constante de integración, ¿no? C mayúscula. Este es el primer ejemplo, el ejemplo 3, perdón. Ejemplo 4, nos dicen resuelva 3 menos 5t más t a la 4 sobre t al cuadrado. Esta es una expresión fraccionaria y un polinomio entre un monomio, entre un término y un monomio. Entonces esta antes podemos simplificar, ¿verdad? Se puede simplificar en subdividir en varias divisiones. Entonces esto, para este caso, entonces esto equivale a decir 3 sobre t cuadrado menos 5t sobre t cuadrado más 7t cuadrado sobre t cuadrado. Esto es de matemáticas, me acuerdo que es de problemas de poner una operación algebraica, cuando se miraba división de fracciones, ¿verdad? Entonces, este se aplica acá. Después se simplifica, ¿verdad? Entonces, la integral de todo esto, simplificando, para el primer término, esto sería 3, que es constante, sobre 1 sobre t cuadrado de t, ¿verdad? Menos 5, que es una constante, sobre 1 sobre t, ya simplificado. Al dividir esto entre esto, restan los exponentes y 2 menos 1, 1, y queda la variable donde tiene el mayor exponente. Y para el siguiente 7, bueno, lo dejé acá, pero no hay problema. Integral de 7 de t, porque aquí se elimina, porque tiene el mismo exponente este, se elimina con este, ¿verdad? Ya simplificado. Acá, en este caso, como abajo es una t al cuadrado, entonces primero hay que reescribirla. El siguiente paso es reescribirla como potencia con exponente negativo. Menos 5, 1 sobre t. Esta la podemos dejar porque el resultado sabemos que es logaritmo natural por esta forma. Cuando quede 1 sobre x, ¿sí? Entonces se puede dejar así. Más 7 integral de dt, ¿verdad? Integral de dt que va a ser la letra t. Este caso está con respecto a t, entonces la letra que usamos es t, ¿verdad? Entonces, integrando, esto quedaría 3 por t a la menos 2 más 1 da menos 1. Menos 2 más 1, ya pongo el resultado de un solo. Sobre menos 2 más 1, menos 1. Menos 5 logaritmo natural de t, del valor absoluto de t, más 7t. Como no hay, aquí es constante, no hay variable, entonces el resultado es la variable t, más c, mayúscula. Entonces el resultado final, simplificando esto, sería menos 3 sobre t. Recuerden que este 3 se multiplica, es como que hubiera un 3 sobre 1, 3 por t a la menos 1, podemos bajarla por la propiedad de exponente negativo, queda negativo
menos 5 logaritmo natural del valor absoluto de t más 7t más c. Y este es el resultado final, ¿verdad? Esa derivada. Ejemplo 5, es similar, verás, solo que un poco más corto. 2x cuadrado más x, como es un binomio entre un monomio, la integral se puede simplificar. Para el primer término, 2 sale del integral y queda x cuadrado sobre x de x, más 3 sobre 1 sobre x. ¿verdad? Entonces aquí se aplica la fórmula de potencia y aquí el resultado, como ese 1 sobre x, queda un logaritmo. Entonces esto sería igual 2. Perdón, aquí hay que dividir, ¿verdad? X cuadrado entre x. Esto me queda, como el mayor exponente está acá, 2 menos 1, x queda arriba. Entonces queda 2 por la integral de x, más 3 por la integral de 1 sobre x. La podemos dejar así, ¿verdad? Por la segunda fórmula, por esta. Bueno, integrando esto, por la primera fórmula, primero la constante 2 multiplica por x, como es 1, 1 más 1, 2, ¿verdad? Utilizando la primera fórmula, esta, sobre 2 más 3 logaritmo natural de x más la constante de integración. Al multiplicar esto por esto, esto se va a eliminar con el de abajo, ¿verdad? Entonces me va a quedar x cuadrado sola más 3 logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Y este sería el resultado final, ¿verdad? Para ese ejemplo. Ejemplo 6. Nos dan la integral de x cuadrado más 1 por 4x menos 3. En este caso, lo que vamos a hacer es multiplicar primero cada término del primer factor por cada término del segundo factor, ¿verdad? Cada término del segundo factor, para que dé una expresión diferente. Entonces, al multiplicar esto por esto, quedaría x cuadrado por 4x, 4x cubo, x cuadrado por menos 3, 3x cuadrado, 1 por 4x, 4x y 1 por menos 3, menos 3 de x. Entonces, a la expresión resultante, a esa integramos cada término. Entonces, la integral del primer término sale una constante, la podemos sacar 4 por la integral de x a la 3. Menos 3, hay una constante 3 por la integral de x cuadrado de x, más 4 por la integral de x y menos 3 integral de x. Recuerden que aquí si no aparece nada es que el resultado de la integral es x. Entonces integrando, aplicando la propiedad como aquí se suma 1 y este resultado divide, aquí sería 3 más 1, 4 y aquí abajo 3 más 1, 4, ya lo escribo de un solo, menos 3 a la 2 más 1 da 3 sobre 2 más 1, 3 se escribe acá, ¿verdad? La constante de 3 está multiplicando 4. Aquí el exponente es 1 más 1, 2 sobre 2. Ya integrando. Menos 3. No aparece nada, significa que ahí la integral es x. Entonces solo aparece constante, no aparece variable. Aparte de la notación, entonces la integral es x. Y este caso se va a eliminar entonces va a quedar sencilla porque como al multiplicar esto y dividirlo por esto, entonces queda 1. Entonces podemos dejarla sola, así, x a la cuadra. Similar acá, ¿verdad? Que este 3 se elimina acá, ¿verdad? Menos x a la 3, aquí 4 entre 2 es 2, x al cuadrado, el resultado, menos 3x más c. Este es mi resultado final, ¿verdad? Con integrales
de tener cuidado y en los pasos, ¿verdad? Sí, igual que en la derivada, ¿no? Ahora, no todas las integrales pueden evaluarse aplicando las fórmulas de integrales estándar expuestas en la sección previa. Sin embargo, muchas veces la integral dada puede reducirse a una integral estándar ya conocida mediante un cambio en la variable de integración. Entonces, este método se conoce como método de sustitución y corresponde a la regla de la cadena en diferenciación. Bueno, nos vamos a quedar acá porque ya el tiempo nos está sacando y ya mando la invitación, ¿no? Entonces vamos a quedar acá llamando la invitación de la